Como habitualmente lo hacen, semanalmente nos acompañan a través de la pantalla de Canal 13 Max, Radio Provincia de Corrientes. Estamos en forma simultánea también con FM Capital en el 95.3. Doctor González, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Semanita corta para ustedes, ¿no? Semana corta, sí, e improductiva. Se gasta mucho el fin de semana largo y se recupera poco de miércoles a viernes. Pero bueno, no es necesario gastar. Cierto, pero vos sabés que el ocio y el estar un poco... sin tarea. Y bueno, y venga a trabajar con nosotros acá. ¿Por qué no viene? Nosotros tuvimos lunes, martes, no hablar los lunes, los martes acá. Escuchamos, sí, ya que quiere gastar, puede gastar en alguna panadería, nos trae factura. También, no, vamos a ahorrarlo. Que espero que venga a trabajar. Bueno, hemos hablado de una cuestión que indudablemente cada tanto reaparece y que muchas veces queda en la nada la respuesta para la sociedad en su conjunto. Mi hijo va a un lugar de recreación nocturna, a un boliche bailable, a un pub, se genera un incidente. Muchos de estos predios tienen seguridad privada. ¿Qué hace la seguridad privada? Y evita de que el incidente pase a mayores. Claro, no va a romper algo ahí adentro, que rompan afuera. Ese es el tema. La responsabilidad de ellos es ahí nomás, listo, está afuera, que se arreglen. ¿Quién es responsable de este tipo de cuestiones y si existe una responsabilidad por fuera del predio donde yo estoy cuidando? Sigan pegándose afuera, total, a mí no me interesa. Sí, bueno, la verdad que es bastante interesante la cuestión porque es cotidiana y en algunos casos este verano hablamos de este tema, de gente que se estaba pegando adentro y salieron matando a un chico. Efectivamente, digo, es una cuestión que es cotidiana, que no siempre llega a los estrados judiciales y cuando llega generalmente pues pasó algo grave, ¿no? O sea, es más común que suceda y poco común que tenga una solución judicial. En los últimos años han habido fallos en este sentido. Bueno, tenemos casos que lo que plantean ustedes, la cuestión del límite, lo pudimos ver en el caso que se juzgó durante el verano, del caso de Villa Gesell, ¿verdad? Donde la tarea pareciera ser sacarse el problema afuera y que lo terminan resolviendo afuera. Doctor, hablamos de Villa Gesell porque hubo una víctima fatal, pero acá lo hemos visto en más de una oportunidad en los predios de la Costanera. Es lo que digo. Sacamos y que se arreglen afuera. Ya hay problema de la ciudad. Los casos es que tienen resonancia cuando alguien murió, cuando alguien tuvo una lesión. Hubo un fallo reciente, por ejemplo, en La Pampa, donde se condena al boliche o a los dueños de la explotación nocturna por un vaso que se arroja durante la velada, digamos, la noche, y le pega en el ojo y hace perder la vista a uno de los asistentes, digamos. Similar situación. Perdón, ahí responsabilizaron al dueño del boliche. Al dueño del boliche, porque se entiende que cuando un chico, una persona va al boliche, está en una relación de consumo, está comprando un servicio. De allí, por ejemplo, que bueno, en muchos boliches se ha optado por cambiar los vasos de vidrio por vasos de plástico. Exacto. Y no entregarte la botella, sino servirte toda la cerveza. Botella, lo que señala justamente el fallo es muy interesante en el sentido de que señala de que el boliche, llamémoslo así, tiene que tomar las prevenciones para, ante situaciones que son comunes, como puede ser agresiones, peleas, situaciones violentas en producto de la propia actividad, del baile, de incluso la venta de alcohol y demás, si se produjeran, que tengan el menor impacto posible. Ahí se apuntan medidas como esta de cambiar envases, de no comercializar envases, digamos, de vidrio, y de cambiar vasos y demás de vidrio por los de plástico. Hubo casos donde hay que tener en cuenta que van a responder incluso por el personal de seguridad. Hubo un caso también hace unos años donde volvieron unos chicos a retirar los abrigos que se habían olvidado en el boliche, no les dejaron pasar, bueno, se produjo una gresca, una de las personas de seguridad agrede y también le causa una lesión importante a algunos de ellos. Esto va a juicio y se le condena al boliche en razón de
la responsabilidad por el dependiente, ¿no? Usted sabe que muchas veces una de las cuestiones por las cuales se escudan las empresas, ha ocurrido aquí en Corrientes, prestan el servicio acá. Pertenecen a una empresa privada, como que yo no tengo nada que ver, yo tengo el predio y la seguridad la contrato, la responsabilidad es de la empresa contratada. No es eximente de responsabilidad, hay una solidaridad de última entre las dos empresas. Lo que resalta este último fallo, que por eso nos pareció interesante analizarlo y compartirlo, es que un boliche, además de prestarte los servicios propios de la actividad, de cumplir para ello con toda la normativa de seguridad, higiene, bromatología y demás, tiene un deber de seguridad. Y ese deber de seguridad implica prever cuáles son los riesgos y tratar de evitarlos. Y el único límite, digamos, es la culpa de la víctima. Es decir, si uno de los asistentes realiza algún acto negligente, no sé, poner los dedos en un lugar ostensiblemente un cartel de electricidad, por ejemplo, o los hechos de un tercero por el que no hay que responder, o el caso fortuito, no sé, que caiga un rayo y eso produzca un determinado Doctor, evento. usted dice, bueno, el boliche, el local nocturno, tiene esta responsabilidad de seguridad sobre los asistentes. Sí. Pero el caso puntual, vamos al caso puntual de Villa Gesell. Sí. Digamos, ¿se le puede iniciar acciones legales a los dueños de boliche porque los sacaron a los chicos y los dejaron en la calle? Bueno, esa es la cuestión que planteaba, me parece, Marcelo al inicio. ¿Cuál es el límite en esto? Claro. Y Pero vos decís, yo garantizo seguridad acá adentro, ¿no? afuera ya no es mi responsabilidad. Estuvimos buscando antecedentes a ver hasta dónde llega ese deber de seguridad. Ajá. No hay resoluciones que por lo menos nosotros hayamos encontrado, sentencias, fallos, antecedentes, donde se le imponga un determinado límite en este deber de seguridad. Pareciera ser que la conducta es sacarse el problema afuera, tirarlo a la calle y pongo dos muchachos grandotes en la puerta y que no vuelva el problema. Claro. Yo creo que deberían haber previsiones un poco más amplias que eso, ¿no? Si yo genero el motivo de la reunión, lucro, que esta es otra de las fuentes de la responsabilidad, del deber de responder. Yo estoy desarrollando una actividad lucrativa, no puedo quedarme con que en mi vereda no pase nada, digamos, tengo que buscar, contratar policías adicionales, buscar otras medidas que hagan que cualquier eventual conflicto se pueda diluir. Podría pasar lo mismo en los clubes de fútbol, a la salida de la hinchada, en cualquier evento que sea. Bueno, hay antecedentes, ¿no?, acá de boliche que trabaja con la policía. O sea, lo sacan del local nocturno y le entregan a los efectivos policiales que están en la puerta para que sean conducidos a una dependencia policial. Claro, esa pareciera ser una conducta más apropiada. Digamos, mirá, tenemos una posible conducción. Pasa que eso cuesta, doctor. Claro. Y los boliches no quieren gastar. Pero acá vamos Además, doctor, no en todos lados, pero normalmente uno ha observado de que cuando existe un incidente y supera, o sea, no es una cuestión de uno contra uno, cuando es un grupito más grande, sacan primero a un grupo, como que esperás un tiempito y después lo sacan al otro. Y bueno, los que se quedaron, vulgarmente como se dice, con la pica, esperan afuera. Hay una cuestión acá de costo y, como bien decía recién Gustavo, y también hay que reconocer que así como hay emprendimientos que son serios, que tienen toda una inversión importante y que tratan de cubrir todo esto, también hay otros emprendimientos que de pronto no garantizan todo esto, ¿no? Obviamente, contratar adicionales de la policía y demás son costos que deberá asumir. Ahora, el costo por una reparación de un daño consistente en una muerte, en una lesión grave, realmente termina siendo bastante más alto que eso, ¿no? Sin contar los costos indirectos que tienen que ver con el desprestigio, con todas estas cuestiones, ¿no?, que vienen conexas. Dentro de estas cuestiones, uno, antes de organizar un evento de estas características, tiene que cumplir requisitos que te pone el Estado. Comunicar que haces el evento. ¿No debería exigirse también acá en estas circunstancias que sí o sí se debe comunicar el incidente?
hacer una exposición, una denuncia? Ahí, bueno, es difícil dar respuesta porque digamos, estamos en una radio que llega a distintos lugares de la provincia, de la región, del país y del mundo, digamos, hay que tener en cuenta la regulación local, ¿sí? El poder de policía sobre esto, le llamamos nosotros el poder de policía, la potestad de controlar que tiene el Estado, es también local, municipal. Entonces las reglamentaciones municipales son las que van a establecer cuáles son las condiciones. Ahora, recordemos otro caso que también por los resultados lamentablemente tomó Estado Público, en el caso de Cromañón. El incumplimiento de estas medidas municipales contribuyó a que en aquel caso se fuera contra otros responsables que ni habían tirado la bengala, ni habían realizado ningún acto de los que generaron el resultado incendio y muerte, que es por el delito de estrago, ¿eh? Es decir, el incumplimiento tanto en ese caso de deberes formales como de cumplimiento de pautas municipales, ordenanzas y demás, configuró un delito más grave que, bueno, que todos conocemos como terminó, ¿no? Es decir, de que en estas circunstancias yo en un incidente con un familiar lesionado hasta puedo accionar contra el Estado. Eventualmente sí, si se pudiera determinar una cadena de responsabilidades como se determinó en Cromañón, donde no hubo controles o los controles no fueron adecuados, donde además había incumplimientos ostensibles, digamos, de la reglamentación municipal, se fue incluso en esa línea de responsabilidad. La otra cuestión que surge ahí inmediatamente es decir, bueno, ¿cuál es el límite de esta responsabilidad? Recordemos que en aquel caso le costó el cargo, llamémosle así, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que uno le diría, bueno, está un tanto lejos de poder controlar al secretario, al director, al subdirector, al jefe del departamento que tiene a su cargo estos controles, ¿no? Me pregunto, han ocurrido diversos hechos en locales nocturnos, en boliches, en Corrientes, que originaron ordenanzas municipales, sobre todo aquellos que involucran a patobicas que golpearon a asistentes a estos locales, que determinaron legislaciones municipales que establecen cuáles son las características que tienen que tener este personal de seguridad, lo que hablaba Marcelo respecto a formar parte de empresas que prestan el servicio, etcétera, etcétera. Pasaron los años, digamos. Hoy hay denuncias, ustedes reciben a gente que me fui al boliche y me pegó el patobica sin razón, o es como que se acepta que si te pega el patobica, bueno, cométela. Yo creo que hay una cultura de cierta tolerancia, digamos, y que esa cultura de tolerancia se rompe cuando hay una lesión grave o cuando hay una muerte. Es decir, estos casos nos enteramos y es más, nosotros cuando nos ponemos a buscar antecedentes, cada vez que hay un fallo novedoso y demás, bueno, analizamos la situación de hecho, analizamos qué resolvió el juzgado, pero también vemos qué otros antecedentes existen. Y la verdad que sobre estos temas, todo lo que se encuentra es por haberse producido el resultado muerte o una lesión grave. Lo demás es como que es tolerado y es parte de la cultura, digamos, ¿no? Que incluso hasta identifica al propio local, digamos, al propio boliche o al propio local nocturno, digamos, cómo es la seguridad, cómo te tratan, incluso temas conexos que generan muchas veces estas situaciones de violencia, el derecho de admisión a quien dejo entrar y a quien no dejo entrar. Acá lo que sucede es que cuando hay estos conflictos, a veces son interpersonales, pero a veces hay una serie de motivaciones que tienen que ver con el entorno, por lo que representan incluso esos lugares para los consumidores, digamos. A todos les gustaría entrar al boliche X y de pronto el boliche X, porque tiene límites y porque es responsable, tampoco deja ingresar a todos, pues tiene un número, entonces hay que determinar cuáles, y la cosa se juega por el valor de la entrada o se juega por el valor de la consumición, y cuando ya empezamos a poner otras condiciones de admisión, es donde entramos también en situaciones que generan conflicto, ¿no? José María González, integrante del equipo de Legalnea, ¿arrancó bien el año judicial o venimos lento? Bueno, venimos asistiendo a todos los cambios de los que hablamos el año pasado, las reformas procesales que nos están generando y las tecnológicas nos están generando, digamos, mucha actividad, trabajamos mucho más apretados en el tiempo que antes. Los juzgados están tratando de responder, no todos responden de la misma manera, hay mucha incertidumbre sobre todo con la cuestión del Código Procesal Penal nuevo,
es como que cada paso que damos estamos probando hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, qué no. ¿Se liberan más rápido los presos? No te podemos decir porque en realidad fueron 30 días del año anterior o 20 días, entró en vigencia el 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre. Hablaba con penalistas, especialistas, me decían, todavía no litigamos con el código nuevo. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, las audiencias nuevas que hay para resolver cuestiones cautelares en usurpaciones flagrantes, evidentes, muy claras y muy concretas, donde uno supone que el fiscal se junta 10 minutos con el juez y le dice, mire, tengo estos antecedentes, esto otro, disponga, por ejemplo, el desalojo del lugar. Y lo estamos pidiendo hace una semana, 8 días, y todavía no hemos tenido esa audiencia. Entonces, está todo como muy mezclado, digamos. ¿Hay una voluntad de los juzgados de responder? Sí, es claro de que se intenta responder a la cuestión. Algunos lo hacen mejor, otros peor, algunos más lento, otros menos lento. No se resuelve todo con los códigos, hay que invertir en el Poder Judicial. Algunos abogados penalistas con los que pudimos conversar nos cuentan de que es tanto la aceleración que se le solicita con el nuevo Código Procesal Penal que los fiscales no tienen tiempo ni siquiera de tomar contacto con los expedientes y de poder resolver algo en los tiempos que le pide el nuevo código. Sí, lo que pasa es que esto también va acompañado no solo de un cambio de rol, sino vos mencionaste recién con el expediente, claro. Es decir, de un cambio de cultura. Con el expediente de una forma así, con el caso. Sí, con el caso, pero esto existe, digamos, todavía. Es decir, hablaba con un fiscal la semana pasada por un caso interesante, digamos, que necesitábamos esta audiencia, y los que nos decía que la resistencia al cambio, que es natural cuando los cambios son tan importantes, viene acompañada de estas cuestiones. Digamos, tenemos nuevas normas, pero queremos seguir las conductas que hacíamos antes. Entre ellas, por ejemplo, lo de tener un montón de antecedentes que formen el expediente en materia penal, cuando hoy el fiscal tiene una capacidad de investigación muy amplia. Digamos, decía este fiscal, mandame por mail, mandarnos la denuncia, los antecedentes, lo que tenga, mandarlo por mail, al mail de la fiscalía, y nosotros lo bajamos y con esto vamos y hablamos. Evidentemente tiene una concepción diferente de la que pueden tener otros de juntar los papeles, foliarlos y demás, ¿no? Es todo un desafío, pero yo creo que, insisto en esto, si no se hacen las inversiones necesarias que tienen que ver con recursos humanos, tecnológicos, y hasta incluso con sentido común. Yo les cuento que si yo quiero hacer un mandamiento, una diligencia, ir a constatar algo en inmediaciones de Empedrado, con el juzgado dialogo tecnológicamente, es decir, mando los escritos por internet, me contestan por internet y demás. Pero para hacer esa orden, yo tengo que llevar un papel a Empedrado, me lo tienen que firmar, tengo que ir a buscarlo a un oficial de justicia a Saladas, tengo que traerlo a Empedrado para hacer una diligencia en Empedrado. Así, es un absurdo. Lo mismo pasa si yo tengo que notificar cuestiones en cualquier zona un poquito alejado de la capital. Sí, hay que darle soluciones prácticas. El oficial de justicia tiene que ir a hacer eso, además está en la misma circunscripción judicial, debería ir de Corrientes. No podemos estar haciendo que el justiciable o el abogado tenga todo este desgaste, cuando en ese tiempo que nos demoramos, el hecho se sigue produciendo e intensificando, incluso generando situaciones de violencia. Doctor, muchas gracias por esta visita. No, a ustedes. José María González, de Legal NEA. Nos vamos a la pausa. Sí, señor, nos vamos a la pausa. Les recordamos que tenemos